Y si no estás cansado de la vida, sino de escuchar una voz interna que todos los días te convence de rendirte, te levantas queriendo cambiar, pero antes de empezar ya estás peleando con pensamientos que te llaman flojo, tarde, incapaz. Eso no es debilidad, es una programación interna alimentada demasiado tiempo. Y hoy vas a entender con James Allen cómo dejar de alimentar pensamientos que arruinan tu vida. Deja de alimentar pensamientos que arruinan tu vida. Hay personas que no necesitan que nadie las destruya porque ya aprendieron a hacerlo en privado, con una precisión silenciosa, casi elegante, como quien se sienta cada noche a afilar el mismo cuchillo con el que al día siguiente se va a cortar la voluntad. Se levantan con el cuerpo cansado antes de haber hecho algo. Revisan el teléfono como si allí estuviera la sentencia del día. Contestan un mensaje con una máscara de normalidad. Se miran al espejo apenas 2 segundos porque una mirada más larga les exigiría una verdad que no quieren pagar, y luego salen a la calle llevando por dentro una conversación que nadie oye, pero que gobierna más que cualquier jefe, más que cualquier deuda, más que cualquier fracaso visible. No es el mundo lo que más los está venciendo, es la voz que aceptaron como compañera, esa voz que no grita, pero insiste, esa voz que dice: «No eres constante, otra vez vas a fallar». Ya perdiste demasiado tiempo, si lo intentas y no funciona, vas a quedar peor, mejor espera, mejor mañana, mejor cuando tengas más claridad, mejor cuando estés menos roto. Y lo más peligroso no es que esa voz exista, porque todos cargamos alguna forma de ruido interno. Lo peligroso es cuando una persona empieza a tratar ese ruido como si fuera sabiduría. Ahí empieza la ruina de verdad, no cuando falta dinero, no cuando alguien se va, no cuando una oportunidad se cae, sino cuando uno empieza a obedecer pensamientos que nacieron del miedo y los llama intuición. James Allen entendió algo que parece simple, pero que cuando uno lo mira de frente da vergüenza. La vida exterior no siempre cambia de inmediato, pero el carácter sí se va fabricando con cada idea que uno deja entrar, repetir y dormir adentro. Un pensamiento no es una frase flotando en la cabeza, es una semilla con hambre. Una instrucción interna, una pequeña orden que busca cuerpo. Si la alimentas tarde o temprano te pedirá una acción, una renuncia, una excusa, una reacción, una forma de hablarte, una manera de caminar, una manera de mirar el futuro. El pensamiento que hoy parece inocente mañana puede convertirse en el hábito que te encierra. La persona dice: «Yo solo soy así», pero no nació así. Se fue ensayando, se fue repitiendo o se fue creyendo. Se fue administrando desde una oficina invisible donde cada frase negativa recibió permiso para firmar decisiones importantes. Y uno tiene que ser muy honesto para admitir esto sin victimizarse. A veces no estamos atrapados porque la vida sea imposible, sino porque hemos sido demasiado leales a una interpretación vieja de nosotros mismos. Hay gente que protege su tristeza como si fuera identidad, no porque quiera sufrir, sino porque ya sabe moverse dentro de ese cuarto oscuro. Allí conoce los muebles, conoce las paredes, conoce la forma exacta de justificar por qué no avanza. La incertidumbre de cambiar le parece más amenazante que la certeza de seguir igual. Entonces dice que quiere mejorar, pero cada mañana vuelve a alimentar el mismo relato. Quiere disciplina, pero se repite que no tiene fuerza. Quiere amor, pero se repite que nadie se queda. Quiere paz, pero se repite que algo malo va a pasar. Quiere dinero, pero se repite que la vida siempre le cobra más de lo que le doña. Quiere empezar, pero se repite que ya es tarde. Y después se sorprende cuando el día se acomoda alrededor de esas órdenes internas. No porque el universo sea un sirviente mágico de cualquier frase, sino porque la conducta humana obedece a la atmósfera que uno cultiva por dentro. Si amaneces convencido de que vas a fracasar, no trabajas igual, no preguntas igual, no insistes igual, no sostienes el esfuerzo igual, no miras las oportunidades igual. Hay puertas que no se cierran desde afuera, uno pasa frente a ellas con la cabeza tan llena de derrota que ni siquiera toca. El autosabotaje rara vez se presenta como enemigo. Llega disfrazado de prudencia, de cansancio, de realismo, de no quiero ilusionarme, de estoy protegiéndome, de yo ya sé cómo termina esto. Y tal vez eso sea lo más cruel. La persona no siempre se destruye por falta de deseo, sino por exceso de obediencia a una versión herida que aprendió a anticipar golpes antes de que existan. Uno mira a alguien así y desde afuera parece simple. Levántate, hazlo, decide, cambia, organiza tu vida, pero por dentro no es simple. Por dentro hay una sala llena de voces antiguas. La voz de un error que todavía cobra alquiler.
La voz de una humillación que se quedó con llaves. La voz de una comparación que aparece cada vez que intentas construir algo propio. La voz de una infancia donde tal vez te corrigieron más de lo que te celebraron, o una adultez donde tuviste que ser fuerte sin saber cómo descansar. Y así, sin darte cuenta, te volviste experto en sobrevivir, pero torpe para permitirte crecer. Sabes aguantar, pero no sabes recibir. Sabes defenderte, pero no sabes confiar. Sabes pensar en todo lo que puede salir mal, pero te cuesta imaginar una escena donde por fin no te traicionas. James Allen no hablaba de pensamiento como adorno bonito. Hablaba de responsabilidad interior. Y esa palabra incomoda porque muchas personas la confunden con culpa. Responsabilidad no significa que tú hayas pedido todo lo que te pasó. No significa que merecieras el abandono, la pérdida, la pobreza, la ansiedad, la traición o la confusión. Significa algo más duro y más liberador. Aunque no hayas elegido ciertas heridas, sí tienes que decidir qué autoridad van a tener sobre tus próximos actos. Porque una cosa es haber sido golpeado por la vida y otra muy distinta es convertir cada golpe en una religión personal. Hay personas que no viven, conmemoran su daño. Cada decisión nueva pasa por el altar de lo que les dolió. Cada oportunidad tiene que pedir permiso a una decepción vieja. Cada gesto de valentía es interrogado por un recuerdo que dice ¿te acuerdas lo que pasó la última vez? Y así se vuelven guardianes de una prisión que ya nadie vigila. Se dicen que no pueden salir, pero llevan años sosteniendo la puerta desde adentro. La primera señal de cambio no es sentirse fuerte. La primera señal real es descubrir el momento exacto en que te estás mintiendo con una frase conocida. Ese segundo en que vas a decir «no puedo» y algo en ti se detiene y pregunta «¿no puedo o no quiero atravesar la incomodidad?» Ese segundo en que vas a decir «soy un desastre» y algo observa «no, hoy actué desordenado, pero no soy una condena ambulante». Ese segundo en que vas a revisar la vida de otra persona para sentirte inferior y algo corta el impulso antes de que la comparación te robe la mañana. Ese segundo parece pequeño, pero ahí empieza la libertad práctica. No en una ceremonia, no en una revelación gigante, no en una madrugada perfecta donde prometes cambiarlo todo, sino en el instante humilde en que dejas de alimentar al pensamiento que viene a quitarte el mando. Porque lo que uno alimenta crece aunque uno lo odie. Puedes odiar tu ansiedad y fortalecerla si le das toda tu atención. Puedes odiar tu inseguridad y hacerle caso si la consultas antes de cada decisión. Puedes odiar tu pasado y seguir viviendo como si fuera tu gerente. El odio no rompe la cadena cuando la atención sigue arrodillada. Hay que retirar alimento, no solo protestar. Hay que dejar de sentarse a conversar con ciertas ideas como si fueran consejeras. Algunas frases internas no merecen debate, merecen abstinencia. No se negocia con el impulso que te quiere devolver al suelo. No se le da micrófono al pensamiento que aparece justo cuando vas a empezar algo importante. No se le pide permiso al cansancio moral que lleva años recomendándote aplazar tu vida. Se le observa, sí, porque negar lo que sientes solo lo vuelve subterráneo. Pero observar no es obedecer. Puedes sentir duda y aún así enviar el mensaje. Puedes sentir vergüenza y aún así grabar el video. Puedes sentir tristeza y aún así ordenar tu cuarto. Puedes sentir miedo y aún así cumplir la primera tarea. Hay un momento en que la persona madura deja de esperar una emoción limpia para hacer lo correcto. Entiende que la claridad muchas veces llega después de la acción, no antes. El pensamiento que arruina vidas suele tener una característica: exige certeza absoluta antes de permitir movimiento. Quiere garantías, quiere que no duela, quiere que nadie critique, quiere que el camino esté iluminado hasta el final. Quiere que el cuerpo se sienta inspirado, que el ánimo esté alto, que la gente aplauda, que el riesgo sea mínimo y que el resultado esté firmado. Pero la vida no entrega contratos así. La vida le responde al que se presenta con manos temblando, pero presentes. Al que empieza con vergüenza, al que hace una llamada con la voz insegura, al que aprende mientras se equivoca, al que no se declara vencido por una mala semana. La persona que espera sentirse invencible para actuar termina envejeciendo al lado de sus intenciones, y luego mira atrás con una rabia silenciosa, no porque no haya tenido talento, sino porque permitió que demasiados pensamientos cobardes administraran su calendario. Uno de los engaños más finos del autosabotaje es hacerte creer que pensar demasiado es profundidad. No siempre. A veces pensar demasiado es una forma elegante de no obedecer lo que ya sabes. La persona analiza, escribe, mira videos, busca señales, consulta, compara, vuelve a analizar, cambia el plan, se cansa, dice que necesita descansar de tanta confusión,
y mientras tanto la acción concreta sigue sin hacer. Hay pensamientos que no buscan solución, buscan dar vueltas para que no tengas que exponerte, y esto duele reconocerlo, porque a muchos nos gusta sentirnos complejos antes que admitir que estamos evitando algo simple, no simple de fácil, simple de claro, pedir perdón, cerrar una puerta, levantarse temprano, dejar de rogar, cumplir lo prometido, ahorrar, estudiar, entrenar, dejar el teléfono, terminar lo empezado, decir la verdad, no volver a escribirle a quien te usa como descanso emocional, no comprar para calmar un vacío de 10 minutos, no reaccionar desde la rabia, para luego pedir disculpas como si la disculpa borrara el patrón. El crecimiento real tiene menos brillo del que uno quisiera. A veces es una persona sentada en la cama a las 6 de la mañana mirando el piso, sin ganas de nada, decidiendo no traicionarse por quinta vez en la semana. A veces es alguien lavando los platos que dejó acumular porque entendió que su entorno también le habla. A veces es cerrar una pestaña, borrar un mensaje, apagar una pantalla, caminar 10 minutos, leer 2 páginas, respirar antes de contestar, pagar una deuda pequeña, hacer una lista honesta, dormir a la hora correcta. No parece épico, pero ahí se está construyendo el carácter. James Allen habría entendido esa escena mejor que muchos vendedores modernos de entusiasmo. El destino no siempre cambia con grandes gestos, sino con repeticiones discretas que van corrigiendo la dirección de una vida. La tragedia es que la mayoría desprecia esas repeticiones porque no dan una emoción inmediata, quieren un cambio que se sienta cinematográfico, quieren llorar, decidir, renacer y al día siguiente ser otro. Pero la vieja programación no se impresiona con lágrimas de una noche, se impresiona con conducta repetida, con evidencia, con una persona que deja de declararse nueva y empieza a vivir diferente aunque nadie lo note. Porque una parte de ti no cree en tus promesas, cree en tus pruebas, y tiene razón. Le has prometido demasiado. Le has dicho ahora sí tantas veces que tu propio sistema interno aprendió a no aplaudir de inmediato. No te odia. Está esperando consistencia. Está esperando que esta vez no uses la emoción como fuegos artificiales, sino como encendido inicial para una disciplina tranquila. Y aquí aparece una verdad incómoda. No basta con querer pensamientos mejores. Hay que dejar de consumir aquello que fabrica pensamientos peores. Una persona no puede pasar 3 horas comparándose, escuchando cinismo, mirando vidas ajenas, alimentando morbo, revisando conversaciones viejas, imaginando traiciones, repitiendo escenas humillantes, y después exigirle serenidad a su interior como si nada hubiera entrado. Lo que ves, escuchas, repites y permites se vuelve clima. Luego dices que amaneciste raro, pero anoche te acostaste con 20 ventanas abiertas dentro de la cabeza. Dices que no sabes por qué estás ansioso, pero llevas semanas bebiendo preocupación en pequeños sorbos digitales. Dices que no tienes enfoque, pero entrenaste tu atención para saltar como animal asustado de estímulo en estímulo. Dices que no tienes fe en ti, pero cada día visitas pruebas de que otros avanzan mientras tú te insultas. Hay que tener compasión, sí, pero también hay que tener rigor. No puedes sanar una habitación mientras sigues metiendo basura por la ventana. No puedes pedir una vida distinta con una dieta mental que confirma la misma miseria emocional. La libertad empieza cuando uno se vuelve celoso con lo que deja entrar, no desde paranoia, sino desde respeto propio. Hay conversaciones que te bajan el nivel. Hay amistades que convierten tu ambición en chiste porque tu avance les recuerda su abandono. Hay contenidos que no entretienen, debilitan. Hay músicas, rutinas, lugares y hábitos que no son neutrales, te devuelven a una versión de ti que ya juraste superar. Y la pregunta madura no es «esto es malo». La pregunta madura es «¿esto me deja más disponible para la vida que digo querer o me devuelve al personaje que estoy tratando de dejar?» Porque esa es otra. Uno no solo tiene pensamientos, también tiene personajes internos. El ofendido profesional, el pobrecito que siempre necesita una razón externa, el juez que critica para no crear, el salvador que arregla vidas ajenas mientras la suya se cae, el enamorado del caos que solo se siente vivo cuando algo arde, el aplazador inteligente que sabe explicar muy bien por qué no hizo nada, el espiritual que habla de energías pero no cumple horarios, el disciplinado por 3 días que luego desaparece 10, el que quiere abundancia pero trata el dinero con nervios, culpa y desorden, el que quiere amor pero confunde intensidad con destino. Cada personaje tiene frases favoritas, cada personaje se alimenta de ciertos pensamientos, y si no los reconoces, te usan la boca,
Te hacen hablar, decidir, justificar, reaccionar. Después dices, no sé por qué hice eso. Sí sabes, pero lo sabes tarde. Lo hizo la versión de ti que todavía recibe alimento en secreto. Nadie cambia de verdad hasta que deja de romantizar sus patrones. Hay personas que dicen, yo soy muy sentimental cuando en realidad están diciendo, no he aprendido a regular lo que siento sin dañar lo que amo. Dicen, yo pienso mucho, cuando en realidad están diciendo, uso la cabeza para evitar el riesgo de vivir. Dicen, yo soy intenso, cuando en realidad están diciendo, confundo ansiedad con profundidad. Dicen, yo no confío en nadie, cuando en realidad están diciendo, prefiero controlar antes que exponerme a una posibilidad limpia. Dicen, yo trabajo mejor bajo presión, cuando en realidad están diciendo, solo reacciono cuando el miedo ya me está mordiendo. El lenguaje importa porque una mentira repetida con estilo se vuelve personalidad. Por eso el trabajo interior no consiste solamente en pensar positivo, a veces consiste en quitarle poesía a tus excusas, verlas feas, verlas pequeñas, verlas como son, no para humillarte, sino para dejar de protegerlas. Hay una dignidad profunda en decir, esto que llamaba mi forma de ser es una adaptación que ya no me sirve. Esa frase no suena espectacular, pero abre una puerta enorme, porque si fue adaptación, puede ser revisada. Si fue aprendida, puede ser entrenada de nuevo. Si fue repetida, puede ser interrumpida. No eres una estatua terminada, eres una serie de decisiones que se han vuelto familiares. Y lo familiar puede sentirse verdadero aunque sea destructivo. Por eso cuesta tanto cambiar, no porque la nueva vida sea imposible, sino porque el viejo desorden se siente como casa. Una persona puede extrañar incluso aquello que la dañaba, porque allí sabía quién era. El nuevo orden al principio se siente extraño. La calma puede sentirse aburrida para quien vivió años en urgencia. La estabilidad puede sentirse sospechosa para quien aprendió a amar desde sobresalto. La disciplina puede sentirse cárcel para quien confundía libertad con impulsos sin dirección. El silencio puede sentirse abandono para quien necesitaba ruido para no escucharse. Entonces el proceso tiene una etapa que casi nadie respeta, el duelo por la versión que ya no vas a alimentar. No basta con decir quiero cambiar. Hay que soportar la incomodidad de ya no recibir las recompensas secretas del viejo patrón, porque todo patrón, incluso el que te rompe, te paga algo. La queja te paga atención, la postergación te paga alivio inmediato, la victimización te paga permiso para no intentar, la rabia te paga sensación de fuerza, el pensamiento catastrófico te paga la ilusión de estar preparado, la culpa te paga una falsa moral, como si castigarte demostrara que eres buena persona. La tristeza prolongada te paga profundidad aparente, como si vivir apagado fuera prueba de que sientes más que los demás. Y mientras no veas esos pagos ocultos, vas a seguir diciendo que quieres salir mientras una parte de ti sigue cobrando por quedarte. Esta es una de las observaciones más duras. El ser humano no repite solo lo que le duele, repite lo que le resulta útil para no enfrentar otra cosa. El que se declara incapaz evita la exigencia de intentarlo seriamente. El que se declara confundido evita escoger. El que se declara dañado evita practicar una responsabilidad nueva. El que se declara así soy evita el trabajo incómodo de convertirse en alguien más confiable para sí mismo. No hay insulto en esto. Hay verdad, y la verdad no tiene que acariciar para liberar. A veces la verdad llega como una mano firme en la nuca, obligándote a mirar el desastre que sigues llamando mala suerte. Uno tiene que preguntarse, sin teatro, ¿qué pensamiento estoy alimentando porque me permite seguir igual? Esa pregunta puede doler más que un fracaso, porque el fracaso visible se puede explicar. Esa pregunta te deja solo frente a tu colaboración interna. Y ahí ya no sirve culpar al clima, a la infancia, al algoritmo, a la pareja, a la economía, a la familia, al cansancio, al signo zodiacal, al destino. Tal vez todo eso influya, claro que sí. Sería tonto negar las condiciones. Pero hay un punto donde seguir explicando se vuelve otra forma de no gobernarse. La vida puede haberte entregado un terreno difícil, pero tú decides si cada día lo conviertes en basurero o en taller. No necesitas negar lo que pasó para empezar a responder distinto. No necesitas sentirte limpio por dentro para actuar con mayor limpieza. No necesitas haber resuelto toda tu historia para cumplir una promesa hoy. A veces la persona quiere una sanación total antes de vivir con decencia, y eso también es trampa. No se arregla la existencia desde una sala perfecta, se arregla desde la obra, con polvo, con ruido, con herramientas prestadas, con errores, con cansancio, con avances que no lucen bonitos.
El pensamiento correcto no siempre aparece como una frase luminosa, a veces aparece como una negativa seca. No voy a volver a hablarme así, no voy a convertir este error en identidad, no voy a usar este mal día como excusa para destruir la semana, no voy a seguir alimentando una película mental donde yo siempre pierdo. Esa firmeza interna es espiritual aunque no use palabras sagradas, porque respetar la vida que llevas dentro también es una forma de oración. No una oración de rodillas solamente, sino una oración hecha con actos. Ordenar lo que depende de ti, retirar atención de lo que te enferma, hablar con más verdad, descansar sin culpa, trabajar sin drama, amar sin mendigar, corregir sin odiarte. Hay personas esperando una señal divina mientras ignoran la señal más básica. Su propia conducta les está mostrando qué pensamiento reina. Si tu habitación está abandonada, si tus cuentas están en caos, si tu cuerpo vive agotado por tus excesos, si tus proyectos están llenos de inicios sin cierre, si tus relaciones se repiten con el mismo tipo de angustia, no necesitas una interpretación mística primero, necesitas mirar qué instrucciones internas estás obedeciendo. Tal vez dentro de ti vive la orden, no merezco estabilidad. Tal vez vive, si me va bien, algo malo pasará. Tal vez vive, si me muestro, me atacan. Tal vez vive, si descanso, soy flojo. Tal vez vive, si pongo límites, me dejan. Tal vez vive, si tengo dinero, me vuelvo malo o me lo quitan. Tal vez vive, si soy feliz, traiciono mi historia. Nadie dice esas frases todo el día de forma consciente, pero las actúa. Las actúa en la manera de gastar, de elegir pareja, de abandonar proyectos, de enfermarse antes de una oportunidad, de pelear justo cuando algo empieza a estar bien, de buscar aprobación en personas incapaces de darla, de rechazar ayuda porque recibir también incomoda. Una creencia oculta no necesita ser cierta para dirigir una vida, solo necesita no ser cuestionada. El trabajo empieza cuando la atrapas en pleno movimiento. Cuando notas que justo después de una buena noticia aparece una sospecha, cuando notas que justo antes de publicar algo importante aparece sueño, hambre, irritación, una urgencia absurda por limpiar algo que nunca limpias, cuando notas que cada vez que alguien te trata bien, tú buscas la falla para no relajarte, cuando notas que cada vez que ganas un poco más, gastas de una forma que te devuelve al límite conocido, cuando notas que cada vez que estás cerca de una versión más grande de ti, aparece el deseo de desaparecer, esa observación vale oro, porque ya no estás poseído por el patrón, lo estás viendo, y lo que puedes ver puedes empezar a desobedecer. No de golpe, no con soberbia, no con esa fantasía de cambiar toda la personalidad en una semana, sino con una paciencia feroz. Paciencia feroz, esa combinación rara que casi nadie enseña. Paciencia para no desesperarte por no estar completo todavía. Fiereza para no usar esa paciencia como permiso para seguir igual. Hay que tratarse con humanidad, pero no con lástima eterna. La lástima te acuesta, la humanidad te levanta con cuidado. La lástima dice, pobrecito, no puedes. La humanidad dice, entiendo que duele, pero igual vamos a dar el paso. La lástima te reduce a lo que sufriste, la humanidad reconoce lo que sufriste y aún así te exige presencia. Y quizá ahí está la diferencia entre una vida que se repite y una vida que empieza a responder. La persona que sigue alimentando pensamientos destructivos vive en reacción. Reacciona al ánimo, al recuerdo, al comentario, al rechazo, al deseo, al cansancio. Es una hoja llevada por climas internos. En cambio, quien empieza a seleccionar lo que sostiene dentro desarrolla una autoridad silenciosa. No se vuelve perfecto, no deja de sentir, no se convierte en máquina, simplemente deja de entregar el volante cada vez que aparece una emoción intensa. Puede estar triste y no llamar a quien sabe que no debe. Puede estar ansioso y no gastar lo que no tiene. Puede estar molesto y no destruir con palabras lo que luego va a extrañar. Puede estar inseguro y no sabotear la oportunidad. Puede estar cansado y cumplir lo mínimo sagrado. Lo mínimo sagrado es esa acción pequeña que protege tu identidad en los días difíciles. No siempre podrás hacer todo. Habrá días donde tu mejor versión no aparece ni aunque la llames, pero en esos días todavía puedes hacer algo que diga «no me abandoné por completo». Tender la cama, beber agua, caminar, escribir una línea honesta, responder lo urgente, no mentir, no volver al vicio, no enviar el mensaje, no insultarte, dormir, orar si oras, respirar sin convertir la noche en juicio. Ese mínimo no es mediocre, es una cuerda. Y hay temporadas donde uno se salva agarrándose de cuerdas, no de alas.
La reconstrucción real no siempre se siente como inspiración, a veces se siente como no empeorar, como dejar de cavar, como no añadir una capa más de caos al caos, como cerrar la boca antes de hablar desde la herida, como aceptar que hoy no brillaste pero tampoco te traicionaste. Hay una belleza dura en eso, una belleza sin aplauso, la belleza de alguien que ya no se compra su propio veneno aunque todavía le tiemble la mano. Con el tiempo, esa persona empieza a notar cambios que no parecen espectaculares, pero son enormes. Ya no cree todo lo que piensa, ya no se entrega tan rápido a la primera conclusión oscura, ya no llama destino a cualquier repetición, ya no usa el pasado como documento de identidad, ya no necesita estar motivado para ser responsable, ya no se castiga para demostrar que aprendió, ya no permite que una emoción de 20 minutos decida por una vida de años. Ese es el tipo de victoria que no siempre se ve en redes, pero se nota en la mirada, se nota en cómo camina alguien que dejó de pelearse por dentro cada 5 minutos. Se nota en cómo responde cuando las cosas no salen. Se nota en cómo escucha sin convertir todo en ataque. Se nota en cómo trabaja cuando nadie supervisa. Se nota en cómo descansa sin sentirse criminal. Se nota en cómo empieza a elegir personas que no lo obligan a mendigar calma. Y entonces uno comprende que alimentar pensamientos limpios no es repetir frases bonitas frente al espejo mientras la conducta sigue podrida. Es darle al interior material digno para construir respuestas dignas. Es leer mejor, conversar mejor, callar mejor, dormir mejor, elegir mejor. Es dejar de buscar intensidad donde necesitas estabilidad. Es dejar de usar la tristeza como prueba de profundidad. Es dejar de confundir preocupación con amor. Es dejar de confundir control con cuidado. Es dejar de confundir fantasía con visión. Es dejar de confundir deseo con decisión. James Allen lo habría dicho con otra cadencia, más antigua, más sobria. El pensamiento forma carácter, y el carácter termina encontrando circunstancias compatibles con su calidad. Pero traído a la vida de alguien que hoy está cansado, eso significa algo muy concreto. No puedes seguir alimentando al juez interno y esperar vivir como una persona libre. No puedes seguir ensayando mentalmente tu derrota y esperar moverte con confianza. No puedes seguir repitiendo que nada cambia mientras haces cada día lo mismo que conserva el problema. No puedes pedir paz si cada noche te sientas a revisar aquello que te desordena. No puedes pedir una vida nueva si cada pensamiento que proteges pertenece a la vieja. Y aún así, esto no es una condena, es una salida. Porque si has participado en tu encierro, también puedes participar en tu salida. Si aprendiste a repetir una voz que te hunde, puedes aprender a repetir una voz que te ordena. Si entrenaste tu atención para buscar amenaza, puedes entrenarla para buscar tarea. Si durante años convertiste un pensamiento en hábito, puedes convertir una decisión en carácter. No será rápido como quiere tu ansiedad. No será cómodo como quiere tu parte infantil. No será reconocido de inmediato como quiere tu ego. Pero será real, y lo real tiene una fuerza que las emociones momentáneas no tienen. Un día, sin darte cuenta, estarás frente a una situación que antes te habría derrumbado y notarás que ya no reaccionas igual. Esa será tu evidencia, no una luz bajando del cielo, no una voz anunciando tu nueva etapa, sino tú en medio de una escena común eligiendo distinto. Alguien te critica y no te despedazas. Algo se retrasa y no abandonas. Una tristeza llega y no le entregas toda la casa. Un recuerdo aparece y no lo conviertes en profecía. Una tentación toca la puerta y no sales corriendo a abrirle. Ese día vas a entender que el cambio no era convertirse en alguien sin heridas, sino en alguien que ya no le da a cada herida una oficina dentro de sus decisiones. Vas a entender que tu vida no necesitaba una personalidad perfecta, sino una dirección más honesta. Vas a entender que dejar de alimentar pensamientos que arruinan tu vida no es declarar guerra contra tu cabeza, sino dejar de servirle comida a todo lo que no merece crecer, y cuando ese entendimiento baja de la teoría al cuerpo, algo se acomoda, no todo se arregla, no desaparecen las cuentas, las pérdidas, los pendientes, las conversaciones difíciles, las dudas humanas, pero aparece una autoridad nueva, como una silla firme en medio del desorden. Te sientas allí por dentro y dices, esto que pienso no tiene por qué mandarme. Esa frase, vivida de verdad, puede partir una vida en dos. Antes eras arrastrado, después empiezas a escoger. Antes, cada pensamiento oscuro parecía una orden. Después empieza a aparecer una visita que no siempre tiene derecho a quedarse. Antes confundías intensidad con verdad.
Después aprendes que algunas verdades llegan tranquilas y algunas urgencias son mentiras aceleradas. Antes te definías por lo que no pudiste sostener. Después empiezas a medir tu respeto propio, por lo que vuelves a intentar con más conciencia. Tal vez hoy no necesites una gran promesa. Tal vez necesites algo más pequeño y más serio. Dejar de repetir una sola frase que te ha tratado como enemigo. Dejar de decir yo siempre daño todo. Dejar de decir nunca termino nada. Dejar de decir nadie me elige. Dejar de decir no nací para esto. No reemplazarlo con fantasías infladas, sino con una orden más sobria. Hoy voy a actuar como alguien que no se abandona. Esa frase sí sirve porque no presume grandeza. Exige presencia. Y si mañana vuelves a caer, no conviertas la caída en altar. Levántate sin ceremonia. Corrige sin drama. Aprende sin insultarte. Continúa sin pedirle permiso a la vergüenza. La vida no se reconstruye porque nunca vuelvas a fallar. Se reconstruye cuando el fallo deja de tener la última palabra. En algún lugar de tu penaíno eperno hayet. Puede ser el de siempre el que te reduce, el que te debilita, el que te devuelve al cuarto conocido. O puede ser uno nuevo, menos ruidoso, menos espectacular, pero más digno. Puedo responder distinto. No parece mucho, pero una vida entera puede empezar por ahí, porque nadie se arruina de un solo pensamiento, y nadie se salva de uno solo tampoco. Nos vamos formando por lo que repetimos cuando nadie mira, por la conversación que aceptamos en la madrugada, por la frase que dejamos pasar sin corregirla, por la imagen interna que visitamos tantas veces hasta que el cuerpo la cree. Por eso, cuida el taller secreto, cuida lo que fabricas cuando estás solo, cuida la versión de ti que ensayas en silencio. Tarde o temprano saldrá a vivir por ti, y cuando salga, que no sea otro carcelero con tu cara, que sea alguien más claro, más firme, más limpio en sus decisiones. Alguien que todavía tiene historia, sí, pero ya no la usa como cadena. Alguien que todavía siente, pero ya no negocia su destino con cada emoción. Alguien que entendió, por fin, que la vida cambia cuando uno deja de alimentar aquello que lo estaba entrenando para perder. Tú no estás perdiendo la vida de golpe, la estás entregando en pensamientos pequeños que parecen inofensivos. Cada vez que te dices no puedo, ya es tarde, soy así, otra vez fallé, algo dentro de ti obedece. No porque seas débil, no porque no tengas carácter, sino porque llevas demasiado tiempo alimentando una voz que aprendió a hablarte como enemigo, y tú la confundiste con verdad. James Allen lo dejó claro: el hombre termina convirtiéndose en aquello que sostiene en su pensamiento, y eso no es una frase bonita, es una sentencia, porque lo que repites por dentro, tarde o temprano se vuelve conducta, lo que aceptas en silencio, tarde o temprano se vuelve destino. Entonces no esperes cambiar tu vida si cada noche sigues dándole comida a la misma versión de ti que te sabotea. Hoy no necesitas prometer que vas a ser perfecto. Necesitas hacer algo más serio. Dejar de colaborar con lo que te destruye. Cuando llegue ese pensamiento que te quiere hundir, no le discutas tanto. Míralo y dile: ya te escuché demasiadas veces, pero hoy no decides por mí. Ahí empieza tu libertad. No en sentirte fuerte, sino en actuar aunque esa voz todavía esté hablando. Porque la persona que vas a ser no nace cuando todo se arregla, nace cuando dejas de alimentar lo que te mantiene roto. Dale like, suscríbete y comenta. Hoy dejo de alimentar mi derrota para que tu mente escuche de una vez que ya no vas a seguir viviendo contra ti,